Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra y Espíritu y bienvenidos a nuestra serie Cómo las sectas malinterpretan la Biblia. Estamos en la recta final de nuestra serie, pero siguen surgiendo más errores de interpretación. Y en este programa vamos a abordar 2 errores más que cometen las sectas. Entonces, ponte cómodo, toma tu Biblia, papel, lápiz, toma tus notas y vamos a estudiar juntos. Vamos a continuar con nuestro error número 19, el cual, por cierto, le hemos llamado rechazo de la autoridad bíblica. Y como hemos dicho a lo largo de este programa, ¿qué queremos decir con estos títulos de nuestros errores? Pues bien, por rechazo a la autoridad bíblica queremos decir que la Biblia o bien algunos textos de la Biblia son rechazados. Después de que son examinados, se desechan porque no coinciden con algunas de nuestras ideas preconcebidas, no coinciden con algunas otras fuentes que consideramos de autoridad, no coinciden con la razón, no coinciden con algunas supuestas nuevas revelaciones, y por esto la gente, al no compaginar con lo que dice la Biblia, pues simplemente la hacen a un lado. Y entonces, cuando hablamos de el rechazo a la autoridad bíblica, tenemos que decir que esta no es tanto un error de lectura, sino más bien es una actitud que tú y yo tomamos al acercarnos al texto bíblico. Una actitud, una predisposición que podemos tener antes de leer el texto bíblico, es decir, me acerco a la Biblia ya con la idea de que lo que dice no estoy de acuerdo, o bien puede ser el resultado de una lectura de la Biblia. Es decir, leo el texto bíblico y encuentro algo que no me parece, que no va conmigo, o incluso, ¿por qué no?, me señala algo de mi estilo de vida o de mis pecados, y entonces lo rechazo. Así pues, recuerda, es una actitud, está en ti o está en mí. Ahora, también tenemos que ser muy honestos y reconocer que vivimos en una sociedad donde constantemente se rechaza la autoridad bíblica. Y no tenemos que ir muy lejos. Prácticamente a la vuelta de la esquina vamos a encontrar algunas razones o argumentos para rechazar la Biblia. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad completamente secular y que ha hecho del naturalismo su credo. Así pues, este naturalismo nos dice que no hay Dios. Y si no hay Dios, pues entonces tampoco hay una revelación de Dios. O bien, puede ser que nos diga que este Dios es algo impersonal. O como decían los filósofos, el primer motor, la primera causa, o como se maneja últimamente esa gran energía, esa gran fuerza cósmica que dio origen al universo, pero sigue siendo algo impersonal. Entonces, no tenemos que ir muy lejos, simplemente nuestra sociedad es eminentemente secular y constantemente desafía a la autoridad bíblica. Ahora, también tenemos que decir que este rechazo a la autoridad bíblica no únicamente viene de esta sociedad secular naturalista, sino que incluso puede ser objeto de lo que algunos consideran incongruencias en la Biblia o supuestas contradicciones. Por si fuera poco, algunos cristianos solemos acercarnos a la Biblia y rechazar su autoridad porque no nos gusta que nos digan la verdad,
porque señalan nuestros pecados, porque atentan contra nuestro estilo de vida y por lo tanto no le hacemos caso. Por cierto, este problema lo vemos mucho en nuestros jóvenes. El apóstol Pablo nos invita a no unirnos en yugo desigual, pero a muchos de nuestros jóvenes esta parte de la Biblia no les gusta y por lo tanto caen en este error de rechazar la autoridad bíblica. ¿Qué te parece si comentamos algunos ejemplos de personajes que han rechazado esta autoridad bíblica? El primero de ellos es el famoso historiador, filólogo y filósofo francés del siglo XIX, Ernest Renan. Él escribe un libro que se llama La vida de Jesús, pero su narrativa de la vida de Jesús va muy de acuerdo con esta idea del naturalismo y por ello escucha bien lo que escribe Ernest Renan al inicio de la obra La vida de Jesús. Leo para ti: hasta que un nuevo orden de cosas prevalezca, mantendremos este principio de crítica histórica, que un relato sobrenatural no puede ser admitido como tal, que éste siempre implica credulidad o imposición, que el deber del historiador es explicarlo y buscar con certeza qué parte de verdad o de error puede ocultar. Entonces, de inicio, Ernest Renan nos está diciendo que todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural hay que hacerlo a un lado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente que Ernest Renan comienza su vida de Jesús diciendo que Jesús nació en Nazaret, un pueblo pequeño en la región de Galilea que no era muy famoso hasta antes de su nacimiento. Entonces, de inicio, Ernest Renan está rechazando la idea de que Jesús nació en Belén. Por cierto, cuando Ernest Renan decide rechazar todo lo sobrenatural, pues simplemente el Jesús que nos presenta es un Jesús completamente distorsionado y no es el Jesús de la Biblia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué Ernest Renan insiste en este naturalismo? Porque él ha abrazado las ideas de la Ilustración que rechazan todo lo que tiene que ver con Dios o con lo sobrenatural, porque lo consideran una fantasía, una superstición o algo francamente irracional. De tal manera que para Ernest Renan, la Biblia no puede ser una revelación de Dios. Si no hay sobrenatural, no hay Dios, no puede haber revelación de Dios. ¿Qué te parece si comentamos acerca de un invitado en programas anteriores, que en este caso es Archie Mattson? Él escribió 2 libros que mencionamos, uno de ellos se llama El mundo que espera y el otro se llama Después de la vida. En el programa anterior dijimos que Mattson quiere complementar la autoridad de la Biblia con la ciencia y con el espiritismo. Pero respecto a la autoridad bíblica, mira lo que dice Archie Mattson. Él dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero ataca a la Biblia y la va a atacar de 3 maneras. La primera de ellas es que él va a hacer uso de algunas supuestas irregularidades o cosas que no le parecen muy lógicas. Por ejemplo, él dice que no podemos aceptar la Biblia literalmente, porque si lo hacemos, estamos reconociendo unas falsedades, y él textualmente dice así: si tomamos literalmente la Biblia, nos vamos a dar cuenta que es falsa. Tan falsa
que no necesitamos abundar mucho en el aspecto. Y dentro de estos aspectos que él señala de falsedad, dice, pues, ¿cómo es posible que Pablo le prohíba a las mujeres andar con la cabeza descubierta? Para él esto es algo completamente falso, anticuado, y de esta manera Archie Mattson menoscaba la autoridad bíblica. La segunda forma como Archie Mattson ataca la autoridad bíblica es que va a insinuarnos ciertas cosas que nos pueden parecer de mal gusto en la Biblia. Y al insinuar esto va a hacer que tú y yo rechacemos la autoridad bíblica. Voy a leer para ti lo que dice Archie Mattson. Dice: los mandatos de masacrar y las bendiciones sobre el asesinato están allí junto a las órdenes de no comer cerdo y de apedrear a los blasfemos. ¡Qué libro! Entonces, ¿qué hace Archie Mattson? Pues simplemente quiere que tú y yo empecemos a dudar de la autoridad bíblica con estas aparentes contradicciones. ¿Cómo es posible que dentro de un libro se hable de asesinar a un pueblo y por otra parte se establezcan dietas que para una persona puede que no sean lo más atractivo? La tercera forma como Archie Mattson va a menoscabar la autoridad bíblica o a rechazar la autoridad bíblica tiene que ver con aparentes contradicciones. Y para ello, increíblemente, Archie Mattson cita a Jesús como ejemplo de alguien que señaló las contradicciones en la Biblia. Mira, voy a leer para ti lo que él escribió al respecto. Mattson dice: en realidad, podemos tomar la Biblia como la palabra de Dios solo pensando en ella como un libro de religión e interpretando cada parte de ella a la luz de la vida y carácter del maestro. Aunque él conocía y amaba el Antiguo Testamento, no dudó en citarlo 6 veces en un capítulo de su sermón más famoso, para contradecirlo cada vez con las palabras: pero yo os digo. Seguramente ya adivinaste a qué sermón se refería Archie Mattson. Efectivamente, se refiere al Sermón del Monte. Pero cuando tú y yo nos acercamos al Sermón del Monte y leemos realmente lo que el Señor Jesús está enseñando, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento Jesús desconfió del Antiguo Testamento. En ningún momento Jesús contradijo las enseñanzas de los profetas, porque estos fueron hombres inspirados por Dios. Más interesante, Mattson pasó por alto otras palabras de Jesús. Él fue muy dado a citar las palabras: pero yo os digo, pero se le olvidaron otras palabras de Jesús que aparecen también en el Sermón del Monte y que dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por cierto, estas palabras de Jesús, que el Señor dice que Él vino a cumplir la ley, están a solo 5 versículos de distancia de las palabras que tanto repitió Archie Mattson. ¿Qué podemos decir? No se tomó la molestia de leer el contexto inmediato. Entonces nos damos cuenta que Archie Mattson hace un uso deshonesto de la persona de Jesús como si Jesús rechazara la autoridad bíblica, cosa que es completamente falsa. Recordemos, cuando Jesús utilizó estas palabras, pero yo os digo, nunca quiso contradecir ni restar autoridad al Antiguo Testamento. Lo que él quiso es
dar la verdadera interpretación, la verdadera aplicación de este pasaje de la ley. Y aquí lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos es que el pecado no consiste solamente en las acciones, sino que también incluye los pensamientos y los motivos detrás de las acciones. Una vez más, ¿qué podemos hacer para que tú y yo no caigamos en este error de rechazar la autoridad bíblica? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Cuando una persona venga y nos presente argumentos que rechazan la autoridad bíblica, tenemos que plantear algunas preguntas. Número 1, ¿de dónde salió esa idea? Esto que me dice esta persona, ¿de dónde lo sacó? Pregunta número 2, ¿cuál es su fuente de autoridad? ¿En qué se basa esta persona para poder afirmar lo que está diciendo? Número 3, ¿qué evidencias tiene esta persona para confiar en esa fuente de autoridad? Porque puede que sea un documento que haya sido probado como documento espurio, o en nuestra tecnología, en las redes sociales, puede que sea una noticia falsa, estas que llamamos fake news. ¿Cuáles son las evidencias que respaldan esta fuente de autoridad que la persona nos quiere decir? Tenemos entonces que ser muy cuidadosos. Cada vez que nos digan algo, apliquemos estas preguntas. Pero también tú y yo tenemos que cuestionarnos muy seriamente por qué creemos. Porque si no estamos plenamente convencidos de nuestra fe en Jesucristo y por qué Jesús es nuestro Señor y Salvador, por qué la Biblia es la revelación de Dios para el hombre, puede ser que en algún momento tú y yo podamos ser presa, podamos caer en alguno de estos argumentos que pueden ser muy novedosos, muy atractivos, pero que en el fondo rechazan la autoridad de la Biblia. ¿Qué te parece si para esto tú y yo seguimos el ejemplo de Martín Lutero? Cuando Martín Lutero comparece allá en la dieta de Worms, sus palabras fueron: a menos que se me convenza por las Escrituras y la razón. Que este sea nuestra forma de pensar. A menos que las Escrituras nos demuestren que ese argumento es correcto, rechacemos cualquier argumento que tienda a menoscabar la autoridad bíblica. Y estamos en condiciones de pasar a nuestro error número 20, el cual hemos llamado confusión de la cosmovisión. Recordarás que aquí en Palabra y Espíritu tuvimos una serie acerca de la cultura y comentábamos qué es la cosmovisión y decíamos que es este conjunto de creencias, principios, valores que moldean la forma como tú y yo interpretamos nuestra realidad. Pues bien, este error de confundir la cosmovisión aplicado al texto bíblico tiene que ver con el hecho de que todo lo que dice la Biblia, las historias de la Biblia, las ordenanzas bíblicas, incluso el simbolismo bíblico, tiene un significado muy particular y definido dentro del contexto intelectual y cultural en que se escribió la Biblia. Pero si estos símbolos, estas enseñanzas, estas historias son sacados de ese contexto y los llevamos a un contexto completamente diferente, van a tener un sentido diferente. Y un sentido que, por cierto, no va a ser el que el autor del texto bíblico quiso comunicar a sus lectores.
Veamos esto un poco más detenidamente. La Biblia se escribe en un marco histórico y cultural definido. Ahí se expresa la revelación de Dios. Pero si yo saco de la Biblia, de ese marco histórico, social y cultural, y lo llevo a un marco completamente diferente, pues simplemente el sentido del texto bíblico ya cambió. Y es que a veces los seguidores de las sectas, los autores de muchos textos de estas sectas, o incluso muchos cristianos, leemos la Biblia con la intención de encontrar algo que justifique nuestras ideas no bíblicas. Algo así como el ejemplo que mencionamos anteriormente del yugo desigual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en lugar de que tú y yo permitamos que la Biblia nos hable por sí misma, nos muestre qué es lo que Dios demanda de nosotros, cuál es el plan de Dios para nuestra vida, simplemente buscamos elementos que satisfagan nuestras ideas preconcebidas. Y una vez que los encontramos, los sacamos del texto bíblico y los llevamos a un marco de referencia muy diferente para justificar nuestras ideas preconcebidas. Te voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué te parece si platicamos acerca de Swami Satchidananda, el famoso gurú del Festival de Woodstock del año 1969? Pues bien, Satchidananda, hablando en un auditorio masón en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, dijo esto: bienaventurados los de corazón puro, dijo Jesús, porque ellos verán a Dios. Pero después también dijo: sí, bienaventurados los que purifican sus conciencias, porque ellos se verán a sí mismos como Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiso decir Satchidananda? Bueno, si nosotros vemos el texto bíblico, nos damos cuenta que las palabras de Jesús claramente hacen una distinción entre Dios y el ser humano. Este texto que pertenece a las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo. Ahí, la persona de corazón puro o corazón limpio es bienaventurada al entrar en una relación personal con Dios. Pero en el esquema de pensamiento de Satchidananda, esto no existe, porque él tiene una cosmovisión muy diferente. En su cosmovisión no hay una distinción entre Dios y las personas. Es este panteísmo oriental que hemos mencionado en otros programas. De tal forma que para él, para Satchidananda, purificar la conciencia es darnos cuenta de quiénes somos, que somos parte de esta gran alma cósmica, esta gran alma universal, y que en pocas palabras tú y yo somos Dios. ¿Qué pasó? La cosmovisión bíblica es sacada de su contexto y es llevada a una cosmovisión muy diferente, de tal manera que el verdadero sentido bíblico ha desaparecido y se ha llevado a otras ideas. Satchidananda utiliza un precepto cristiano para justificar, avalar la práctica del hinduismo. Vamos a platicar de otro autor, en este caso Robert Linson. Él escribió un libro que se llama Zen, el arte de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Robert Linson? Pues mira, interesantemente lo que él dice. Voy a leer para ti palabras de su libro. Chan y Zen nos piden, como lo hacen algunas escrituras cristianas, morir a nosotros mismos. Esta no es una muerte física, sino una renuncia a nuestros apegos y a nuestros hábitos. Como dice Chuang Tzu,
el hombre grande no tiene ningún yo, porque ha unido todas las partes de su ser en una contemplación extática de la unidad universal. ¿En serio? ¿Qué es lo que nos quiere decir Robert Linson? Pues bien, si tú y yo vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando la Escritura dice que debemos morir, no se está refiriendo a otra cosa más que a nuestra regeneración por el Espíritu Santo, ese morir a nuestra naturaleza pecadora a fin de que podamos ser recreados nuevamente a la imagen de Dios. Pero para Robert Linson, estas palabras del cristianismo le suenan como a budismo zen, lo cual no tiene nada que ver con el cristianismo, porque dentro de la perspectiva del budismo zen, tú y yo podemos tener una unión mística con toda esta alma universal, llegar a ese punto de unión que en términos se llama el nirvana, que no tiene nada que ver con el cristianismo, por cierto. Vamos a considerar un tercer autor que por cierto ya platicamos de él en nuestro programa anterior, y es Juan Mascaró. Si viste nuestro programa anterior, recordarás que él también decía que los Upanishads hablan de los salmos, los evangelios, la Biblia. Bueno, fíjate lo que él dice en este mismo libro acerca de los Upanishads. Leo palabras de Juan Mascaró. La doctrina de los Upanishads explica y complementa la doctrina de los evangelios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque nuestro Atman, nuestro yo superior, habita en nosotros y en nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, amamos al Dios que está en todos nosotros y en quien todos estamos. Si lastimamos a nuestro prójimo en pensamiento, en palabras o en hechos, nos lastimamos a nosotros mismos, lastimamos nuestra alma, y esta es la ley de la gravitación espiritual. Por cierto, seguramente en tus estudios de física ya habías oído hablar de la ley de la gravitación universal, pero ¿habías oído hablar de la ley de la gravitación espiritual? ¿No? Bueno, Juan Mascaró dice que existe y tiene que ver con el hecho de que hay una unión entre tú y yo porque somos parte de este panteísmo que propone los Upanishads, doctrinas del hinduismo. Sin embargo, contrario a lo que Juan Mascaró afirma, los Upanishads no complementan la doctrina de los evangelios. Al contrario, contradicen la doctrina de los evangelios. Y es que nosotros como cristianos somos llamados a amar a nuestro prójimo, y lo amamos porque es un mandamiento de Dios y también porque nuestro prójimo es creado a imagen y semejanza de Dios como todos los seres humanos somos. Por eso Dios nos llama a amarnos unos a otros, porque la imagen de Dios ha sido puesta en cada ser humano. Finalmente tenemos que preguntarnos, ¿cómo evitamos cometer este error de confundir las cosmovisiones, sacar la enseñanza bíblica de su contexto y tergiversar su significado en una cosmovisión completamente diferente? Bueno, lo que tenemos que hacer es que cuando nos acerquemos a leer la Biblia, tenemos que hacerlo a la luz de su autor, las intenciones del autor, el marco histórico, social, cultural en que el autor escribe, el contexto también de sus destinatarios, para que entonces podamos entender qué es lo que el autor originalmente quería comunicar. Y de esta manera respetamos
tanto al autor como al contexto donde éste escribe. ¿Qué más podemos hacer? Bien, recuerda, al hacer esto estamos salvaguardando el texto bíblico, pero si no lo hacemos, estamos pasando por alto una de las reglas básicas de la hermenéutica y en cierto modo estamos pasando por encima del autor del texto bíblico. Estamos ejerciendo una cierta violencia al escrito bíblico, a la intención del autor, a los destinatarios del texto bíblico. Entonces, tenemos que leer nuestra Biblia siempre con el respeto al autor, al texto, al contexto, a los destinatarios y dentro de ese marco obtener lo que el autor quería decir, cuál es la enseñanza bíblica para ese momento en particular y cómo entonces podemos trasladar esa verdad a nuestro contexto contemporáneo. Si no lo hacemos, vamos a cometer muchos errores de interpretación bíblica y espero que no cometas ninguno de estos 20 errores que hemos mencionado. Hemos llegado al fin de este programa y como siempre te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos que veas los contenidos que preparamos para ti aquí en Palabra y Espíritu. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.